Listo. Entonces vamos con todas. Bueno, aquí comentándoles muy brevemente acerca de mi historia personal. Primero aquí, bueno, les muestro el día de mi graduación. Eso fue en el año de 1994, hace un montón de tiempo. Por ahí está mi amiga Yoliver Luis, miembro del equipo de presidente también. Por ahí está caminando también mi amigo y patrocinador Guillermo Luna el día de nuestra graduación. Aquí me gusta mostrar un poquito mi proceso. Yo cuando comencé a tomar la nutrición y comencé en este caminar, estaba estudiando medicina, tenía problemas de gastritis, cansancio, estreñimiento, falta de energía y había acumulado un poco de sobrepeso, sobre todo en el abdomen. Tenía unas 14 libras de más, unos 7 centímetros de cintura acumulado en la zona más peligrosa, ¿verdad? Que es el área abdominal y la que cuesta más sacar. Luego, ese resultado logré llegar a mi peso ideal en apenas mi primer mes. De ahí en adelante lo he podido mantener a lo largo de los años. A mí me gusta mostrar esa trayectoria porque a los 40 años seguía conservando mi peso y había mejorado un poco mi composición corporal. A los 51 un poco más y ya ahorita en los 52, gracias a todo esto que estamos haciendo, inclusive también gracias a la maratón. Ahí está mi último resultado de hace un par de semanas. Bajar la grasa, mejorar el músculo y mantenernos en la mejor nutrición posible ahora con mis 52 años. El día de hoy yo lo que quiero hablarles es exactamente de algunos de los cambios que yo he hecho que me han ayudado a lograr este resultado. Entonces aquí quiero, lo primero que anoten ahora mismo es este concepto: la comida no es calorías, porque claro que el tema de las calorías es importante, nadie dice que no, estamos acostumbrados también a ese lenguaje, pero yo quiero ahorita, en el día de hoy, hablarles de algo un poquito más allá, y es este concepto de entender que la comida no es calorías, la comida es información, y es una información que nuestro cuerpo va codificando. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo, por ejemplo, 100 calorías provenientes de un pollo, pescado, carne, de un pedazo de salmón, a 100 calorías provenientes de una dona, por ejemplo. Son 100 calorías igualmente, pero unas 100 calorías provenientes de carbohidratos simples o de un alimento ultraprocesado cargado en azúcar y grasas malas no puede ser igual que 100 calorías provenientes de un alimento completo, saludable, cargado de vitaminas, de minerales y de fibra. Entonces, no tenemos un contador de calorías, pero sí tenemos un sistema hormonal que va a responder al tipo de alimento que estamos escogiendo. Entonces, voy a comenzar hablándole de los macronutrientes, que son todos esos nutrientes que necesitamos en grandes cantidades. Pero el día de hoy los voy a dividir en una categorización diferente. Vamos a hablarlos en dos grupos, ¿verdad? Sabemos que estos macronutrientes que necesitamos en grandes cantidades y que a propósito son la fuente de las calorías son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Pero hoy vamos a dividirlos en dos categorías. Una es los estructurales, donde el principal por excelencia es la proteína. La proteína ayuda a darle consistencia a todo en el organismo, constituye no solamente el músculo, que es con lo que más la asociamos, sino que la proteína está en los huesos, está en el cabello, está en la piel, está en los cartílagos. El colágeno es una proteína, la hemoglobina que lleva oxígeno por todo el cuerpo es una proteína, las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, son proteínas, las hormonas tienen un componente proteico, los neurotransmisores que conectan una neurona con otra son también proteínas, de tal manera que son un componente estructural, le dan estructura a muchos órganos y sistemas en nuestro organismo. Por el otro lado tenemos los energéticos, que son los que están diseñados o digamos están supuestos a aportar energía al organismo. El primero por excelencia energético son los carbohidratos, que básicamente su función es aportar energía. Y por otro lado, las grasas, que también forman parte de muchas estructuras, forman parte de hormonas, por ejemplo, forman parte de las membranas celulares, las grasas, los ácidos grasos, y particularmente también son una fuente muy interesante de energía. Por otro lado, tenemos los micronutrientes, que son todos esos nutrientes que necesitamos en pequeñas cantidades, que a propósito, hago la salvedad, no aportan caloría, ni las vitaminas, ni los
minerales ni los oligoelementos aportan calorías, solamente los macronutrientes aportan calorías. Entonces, hoy les quiero hablar del concepto que le da el título a esta presentación, que es la flexibilidad metabólica, ¿sí? Cómo lograr flexibilidad metabólica y dejar de ser una persona dependiente, independizarme de los carbohidratos. ¿Qué es flexibilidad metabólica? Es la capacidad que tiene nuestro organismo de usar distintas fuentes de energía en una manera eficiente. ¿Qué pasa? Si tú sientes que necesitas azúcar constantemente, entonces no tienes flexibilidad metabólica. Entonces anoten el concepto, flexibilidad metabólica, y colóquenlo como una meta a lograr. Quisiera tener flexibilidad metabólica, que mi organismo adquiera la capacidad de utilizar los carbohidratos si hay carbohidratos, pero si no hay carbohidratos, utilizar las grasas. Eso es lo que se llamaría flexibilidad metabólica, y de las ambas maneras mi organismo funcionar en una manera eficiente, que no ser una persona que solo depende del azúcar y de los carbohidratos, que sería no tener flexibilidad metabólica o tener inflexibilidad metabólica. Ahora, les quiero hablar de un concepto muy interesante, que es la alimentación y los hábitos ancestrales en comparación con la alimentación y los hábitos modernos. Es un poco para entender por qué nuestro organismo funciona así. Cuando nosotros éramos cazadores, nosotros teníamos que buscar presas. Estas presas, cuando se encontraban, uno se comía la presa entera, se comía las vísceras y se comía el músculo, pero también la grasa de los animales, ¿sí? Todo eso completo. Ahora, cuando salías a cazar y encontrabas cacería, había comida, pero si no se encontraba cacería, entonces no podías comer y tenías que empezar a funcionar con tus reservas naturales o recolectar y comer de lo que recolectabas. Ahora, en ese tiempo no sembrábamos, en ese tiempo no guardábamos, en ese tiempo no habían kioscos, no habían franquicias de comida rápida, no habían empanadas, no había fritura, no había nada de eso. Usted cazaba y comía, y si no cazaba no comía. Y mientras, cuando usted cazaba y comía, se comía el músculo y la grasa. Y realmente no se comía mucho carbohidrato porque no había refresco, soda, malta, no había jugos de fruta, no había nada de eso. Usted vivía de proteína con grasa y lo que recolectabas por allí, que era una que otra cosita, pero lo principalmente era proteína y grasa, que estaba en los músculos y en las vísceras de los animales. Ahora, cuando ahora vino la alimentación y los hábitos modernos, tenemos comida todo el día por todas partes, y entonces surgió ese hábito y esa necesidad de guardar, ¿sí? De guardar, o sea, de tener guardado y de comer todo el día, desde que te paras hasta que te acuestas, llevarte algo por si acaso te da hambre, tener bolsitas, papitas, cositas, ¿sí? Y la alacena llena de cosas, pero principalmente llena de ¿qué? Llena de muchísimos carbohidratos, azúcares, grasas y malas provenientes de alimentos ultraprocesados. Además, la disponibilidad constante y permanente de comida. Esos hábitos fueron dañando nuestro metabolismo. Para hablar de este tema de la dependencia de los carbohidratos, primero les quiero hablar de un concepto que la mayoría maneja, se llama el índice glucémico, que es la medida de la rapidez que un alimento tiene para elevar los niveles de azúcar en sangre. El índice glucémico se llama así porque tiene que ver con los glúcidos, con los azúcares, solo lo tienen los carbohidratos. El índice glicémico se refiere a los carbohidratos. Y podemos hablar de un índice glicémico bajo, un índice glicémico medio y un índice glicémico alto. Hablamos de un índice glicémico bajo cuando no supera los 49, ¿sí? Cuando es menos de 49. Cuando está entre 49 y 70 sería medio, y cuando supera los 70 sería un índice glicémico alto. ¿Qué quiere decir bajo? Que eleva poco el azúcar en sangre. ¿Qué quiere decir medio? Que eleva moderadamente el nivel de azúcar en sangre. ¿Qué quiere decir alto? Que genera, anota allí, picos
de glicemia, picos de azúcar, elevaciones bruscas del azúcar que van a llevar como consecuencia liberaciones bruscas de insulina para hacer que el azúcar baje y hacer que cuando baja mucho te vuelve a provocar azúcar. Eso genera el círculo vicioso del azúcar. Y por otro lado, la insulina hace que el cuerpo guarde grasa. Y cuando la insulina está alta, tu cuerpo no puede quemar la grasa. Eso es lo que te tienes que aprender primero el día de hoy. Anota allí: cuando como alimentos de alto índice glicémico, los niveles de azúcar en sangre suben y se libera mucha insulina. Cuando la insulina está alta, mi cuerpo está guardando grasa y es imposible quemar grasa cuando la insulina está alta. Así que si yo quiero que mi cuerpo queme grasa, yo tengo que asegurarme de que los niveles de insulina bajen. Por eso te conviene entender el concepto del índice glicémico. Ahora, hay factores que afectan el índice glicémico. Por ejemplo, la preparación de los alimentos. Cuando yo agarro un alimento y lo cocino, por ejemplo, una zanahoria cruda tiene índice glicémico bajo. Sancochada tiene índice glicémico alto. Una manzana cruda tiene un índice glicémico bajo, pero si yo la horneo, la cocino, tiene un índice glicémico alto. Por otra parte, la preparación de los alimentos. No es lo mismo comerse un alimento entero que comerse, por ejemplo, una papa, que comerse un puré de papa. Con el puré de papa yo voy perdiendo la fibra del alimento y me voy quedando solamente con el almidón, por ejemplo, y se va concentrando el almidón. Por otra parte, tenemos cosas como el hecho de colar, como el hecho de colar los alimentos. Cuando tú cuelas un alimento, el alimento pierde la fibra y te quedas solamente con el carbohidrato. También en otro caso, para hacerlo de forma positiva, combinar el carbohidrato con una grasa hace que se absorba más lento. Combinar el carbohidrato con fibra hace que se absorba más lento. Me como una manzana y a la vez de eso me como unas almendras y el azúcar de la manzana se absorbe más lentamente. Son algunos de los tips que les voy a compartir. Entonces, ¿qué es el azúcar y dónde está? Primero, la que conocemos como el azúcar común es el azúcar blanca, es la conocida como sacarosa. ¿Sí? Es ese polvo blanco que usamos como sal como el azúcar de mesa, ¿verdad? Pero hay otros muchos tipos de azúcar como la fructosa de las frutas, la galactosa y la lactosa de la leche, la maltosa y otros que que parecen no ser azúcar, pero son azúcares, como la maltodextrina, como la miel, como el jarabe de maíz, como el sirope de agave. Todo esto son distintos tipos de azúcar. Ahora es importante el azúcar. El azúcar es muy importante porque la glucosa es la principal fuente de energía de las células, pero tienes que saber que el azúcar no es un nutriente esencial. ¿Qué significa que no es esencial? No es esencial porque nuestro cuerpo es capaz de producir azúcar. O sea, el mismo cuerpo puede producir azúcar si fuera necesario. Quiere decir que no siempre tienes que ingerirla de forma externa. Así que uno puede bajarle el azúcar y no va a pasar nada. Para la clasificación vamos a hablar del azúcar en estos tres sentidos. Vamos a hablar de un azúcar intrínseca, libre y añadida, para entender los cambios que vamos a hacer para hacernos menos dependientes del azúcar. ¿Qué es el azúcar intrínseca? Es la que contiene naturalmente los alimentos. Por ejemplo, una fruta, un tubérculo, los lácteos, las verduras, los cereales, los granos contienen azúcar en su composición. Ese es el azúcar intrínseca. Forma parte del alimento entero. El azúcar libre, ¿cuál sería? Es cuando tú separas el alimento, el azúcar la separas del alimento. Por ejemplo, caso típico de la miel, caso típico un jugo de fruta. El jugo de fruta no es la fruta. Se sacó el jugo de fruta que tiene azúcar libre, pero no es la fruta. O sea, el problema con los jugos de fruta es que se le quitó la fibra, se le quitó la parte más importante y lo que quedó fue solamente el agua y el azúcar. Ahora, el azúcar añadida es el azúcar procesada que se agrega a nivel industrial a los alimentos, obviamente para darle sabor, para conservarlos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar nosotros azúcar? Muy importante esto porque alguna gente dice, no, pero es que yo no como azúcar. Ok, vamos a ver. ¿Dónde vas a encontrar azúcar? En las frutas, en las verduras, en los granos, en los cereales, en los lácteos. En casi todos los productos procesados, salsas, jamones, embutidos, aderezos para ensalada, el pan, la galleta, las tostadas. Lo que tú menos te imaginas contiene azúcar. Inclusive
alimentos salados contienen azúcar, inclusive las sopas estas que preparan en sobrecito contienen azúcar, inclusive salsas que saben saladas como la barbecue, como la salsa teriyaki, como la misma famosa salsa de tomate ketchup, contienen montones de azúcar. Entonces, ¿cómo calcular el azúcar que tienen los alimentos? ¿Cuál es el número que nos interesa? El número que te interesa para el concepto del consumo de azúcar es gramos de carbohidratos netos. Y los gramos de carbohidratos netos se calculan tomando los carbohidratos totales y restándole los gramos que contiene de fibra, porque la fibra es un carbohidrato también, es de la familia de los carbohidratos, pero es una molécula grande que no se absorbe, se queda en la luz del intestino y como no se absorbe, no se considera algo que va a afectar tu glicemia. Por otro lado, la fibra hace que el carbohidrato absorbible de los alimentos se absorba más lento. Entonces, yo para saber el carbohidrato neto voy a restarle al carbohidrato total, le voy a quitar la fibra y eso me va a dar los gramos totales. Ahora, ¿cómo lucirían 20 gramos de azúcar de carbohidrato neto? Sería el equivalente a una cucharada sopera y colmada de azúcar. Esos son 20 gramos de azúcar. Una cucharada sopera y colmada de azúcar. Ahora, yo no como azúcar. Vamos a ver. Un desayuno fit de avena más fruta más yogur sin azúcar, yogur sin azúcar añadida, con un juguito de naranja, 80 gramos de azúcar neto. Una barra de cereal comercial, 12 gramos de carbohidrato neto. Un almuerzo corriente, 100 gramos de carbohidrato neto. Una merienda, entre comillas, saludable, un sándwich, por ejemplo, de pan integral con un jugo, 50 gramos de carbohidrato neto. Una cena común como arepa más queso fresco, un café con leche, 35 gramos de carbohidratos netos. Una persona que coma así, que podría estar diciendo yo no como azúcar, estaría comiendo en un día, ¿se recuerdan del 20 gramos de azúcar? ¿Sí? Estaría comiendo 277 gramos de azúcar neto. La Organización Mundial de la Salud recomienda que máximo no deberíamos sobrepasar unos 25 gramos de azúcar añadida por día. De tal manera que trata de sacar la cuenta de cuánta azúcar hay aquí para que te des una idea de los que no están comiendo tan saludablemente. Claro que cuando tú te desayunas un batido, te cenas un batido y comes una sola vez al día, por supuesto que ya solo por eso estás bajando un montón los carbohidratos, ni hablar de este tipo de alimentos o pseudoalimentos, porque realmente no alimentan mucho, ultraprocesados como las gaseosas, los chocolates, los helados, todo tipo de galletas, etcétera. Entonces, ¿por qué siento que necesito el azúcar? ¿Cómo sé si soy dependiente del azúcar? Podemos hacer el test ahora mismo. Si tienes hambre constantemente, si tienes falta de energía, si tienes ansiedad por carbohidratos, en especial en la tarde y en las noches, si tienes sensación de ganas de comer dulce o harina permanentemente, si tienes incapacidad para entrenar en ayunas o sensación de mareo tras algunas horas sin comer, te voy a dar la noticia de que eres una persona dependiente de carbohidratos, que no tienes ahora mismo flexibilidad metabólica. El azúcar podría ser incluso más adictivo que la cocaína y es la sustancia adictiva más consumida en el planeta por encima de la nicotina y por encima del alcohol. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué la glucosa y el exceso de azúcar genera tantos problemas y me genera todo este tipo de adicción? Primero, ¿por qué me he hecho dependiente del azúcar y por qué me he hecho carbodependiente? Primero, porque la estamos consumiendo en exceso, porque la hemos estado consumiendo en exceso por lo que ya hemos analizado. Segundo, porque va en contra de tus genes. El cuerpo humano no está diseñado para guardar azúcar. El cuerpo humano está diseñado para tener la proteína en los músculos, en las estructuras,
y la forma en que el cuerpo guarda la energía es en forma de grasa. El cuerpo no guarda carbohidrato en grandes cantidades, sino un poquito de carbohidrato en el hígado en forma de glucógeno y un poco de carbohidrato en los músculos en forma de glucógeno, pero no lo guarda para grandes jornadas de actividad, lo guarda para emergencia. El glucógeno muscular y el glucógeno hepático se usa para emergencia, para correr, para huir, para atacar, para momentos de estrés en el que uno tiene que hacer una carrera de 100 metros planos para huir de un peligro. Para eso se usa el glucógeno. Para lo demás, para poder vivir grandes jornadas de tiempo y poder tener energía cuando no estamos comiendo, tenemos la grasa. Entonces el cuerpo no fue diseñado para guardar mucho carbohidrato. Por otro lado, la inflexibilidad metabólica, que ya le hemos analizado, y además que la mayoría de los alimentos que son ricos en carbohidratos simples son alimentos que tienen una baja densidad nutricional, son alimentos que solo aportan azúcar. Un pan que te aporta básicamente azúcar, por ejemplo, ¿sí? Mientras que si te comes un pedazo no sé, 100 gramos de brócoli, ahí tienes carbohidratos, tienes vitaminas, tienes minerales, tienes fibra, ¿sí? Eso es un alimento de alta densidad. Ahora vamos a ver la curva que está del lado derecho. Del lado en la curva azul vamos a ver los niveles de glucosa en sangre. Cuando yo como un alimento, los niveles de azúcar en sangre suben con esa curva azul que estamos viendo, y consecuencia de la subida del azúcar, vemos en la línea roja cómo sube la insulina. Entonces, sube el azúcar, sube la insulina. Cuando la insulina sube bruscamente, el azúcar baja. Pero fíjate que el azúcar baja, cuando hay picos de azúcar y picos de insulina, el azúcar baja drásticamente por debajo de los niveles normales. Y en ese momento que tú ves en la parte inferior de la curva, que pasa regularmente a la hora y media de haber comido azúcar, te vuelve a provocar otra vez azúcar porque tienes como un bajón de azúcar, y ese es el momento en que viene el antojo. Te comes la galleta, te vuelve a subir el azúcar, te sube la insulina, te vuelve a bajar el azúcar, te provoca una torta con una malta, con un café con leche, con dos bolsitas de azúcar, y te vuelve a subir el azúcar, y así pasa en el ciclo vicioso del azúcar. Entonces, ya hablando del problema, vamos a entrar en las estrategias para resolver todo eso. Una enfermedad no es algo que llega de la nada, se desarrolla a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza de tu cuerpo. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, entonces la enfermedad aparece de repente, llámese diabetes, síndrome metabólico, colesterol triglicéridos altos, hipertensión, obesidad, hígado graso, por nombrar algunas, Alzheimer y muchas otras que están fuertemente relacionadas con el alto consumo de azúcar. Ahora, las estrategias, vamos con la número 1, bastante obvia: aléjate de la sustancia en cuestión. ¿Cómo lo puedes hacer? Número 1, un no rotundo al azúcar añadido y al azúcar libre. Bájale, elimina eso. Esa es la estrategia. Deja de consumir ese azúcar y ahora múdate a la otra, ¿sí? Consume solo azúcar intrínseca, o sea, el azúcar que ya está contenida en los alimentos, y trata de controlarla. ¿Cuál sería una forma de controlarla? Anota el número, es sencillo, es 1 gramo de carbohidrato neto por kilogramo de pesos. Eso sería algo razonable y saludable. Yo peso 66.2 kilos, pesé esta mañana para la maratón. Entonces quiere decir, yo puedo consumir 66 gramos de carbohidrato. En mi caso personal, yo trato de manejar lo que se llama un low carb o una dieta baja en carbohidratos. Ya vamos a hablar de eso, menos de 50 gramos. Ahora, reduce el uso de edulcorantes, porque los edulcorantes artificiales también elevan los niveles de insulina, que es lo que queremos también tener bajo por las razones que ya expliqué. Evita a toda costa los picos de azúcar. Por ejemplo, si te vas a comer una manzana, cómete también unas almendras con la manzana. Al agregarle fibra a la manzana, entonces se absorbe más lentamente. Si te comiste un helado en el centro comercial el fin de semana, haz una caminata por el centro comercial para que esa caminata te haga bajar los niveles de insulina. Por ejemplo, si vas a comer, come primero los vegetales fibrosos y después te comes el carbohidrato, ¿sí? Primero los vegetales,
después la grasa y de último el carbohidrato. Ese sería el orden correcto para evitar los picos de azúcar. Ese puede ser fuente de otro entrenamiento, otra conferencia. Punto número 4, cuando consumas lácteos, lo que te voy a decir te va a sonar raro, pero come los lácteos enteros. No compres nada de esto descremado, ni light, ni nada de eso. Usted se va a tomar una leche, un lácteo que sea entero. ¿Por qué? Porque lo más importante de la leche, aparte de la proteína, es la grasa. Si la haces descremada, le has quitado la grasa y lo que le ha quedado es el azúcar. Te va a llenar menos, te va a alimentar menos y simplemente no vas a aprovecharte de esa fuente energética positiva que es la grasa. Anoten allí hacia dónde vamos. Lo que le estamos quitando al cuerpo en carbohidratos, lo vamos a cambiar por grasas saludables. Y ahí hacia allá, hacia donde estamos yendo. Si vas a comer lácteos, quesos, trata de hacerlo de esa manera. Si tienes intolerancia a los lácteos, puedes probar siempre el queso de cabra, el queso de búfala o algún sustituto vegetal de queso. En el caso de que tengas intolerancia a la lactosa, te estoy diciendo con esto también no conviene utilizar la leche deslactosada, sino más bien cámbiate de leche en ese sentido. Una quinta estrategia, adelantándome ya lo que les venía diciendo, como ya le quité los carbohidratos, que ya vimos por qué constantemente me están dando hambre, me dan mucha hambre y me hacen tener hambre todo el día, para no tener hambre y estar saciados en una forma saludable, las calorías que estoy dejando de consumir de carbohidratos la voy a sustituir ahora por grasa buena, por proteína, pero ya sabemos que la proteína tiene una cantidad de 1,5, 1,8 gramos de proteína por kilo. Lo otro que vamos a hacer es aumentar el consumo de grasas saludables. Estas son las grasas saludables que te puedo recomendar basado en la evidencia científica. Aceite de coco, mantequilla, no margarina, mantequilla, grasas de origen animal, todas las grasas que vienen con los animales, o sea, la grasa del pollo, la grasa de la carne, la grasa del pescado, esa grasa está bien. Los huevos, cómetelos enteros con la parte amarilla que tiene la grasa de los huevos, el aceite de oliva, los frutos secos, no maní, todo lo demás que no sea maní, el chocolate amargo, chocolate negro y el aguacate. Estas son totalmente recomendadas, a pesar de que varias de ellas son fuentes de lo que se llaman las grasas saturadas. La grasa saturada que consumes con los alimentos no es la grasa saturada ni el colesterol que te va a subir el colesterol en sangre. Eso está demostrado. El colesterol del huevo, el colesterol del gordo, del gordito de la carne, no es lo que te va a subir el colesterol en tu sangre. Está demostrado ya. El colesterol de la piel del pollo no es el que te va a subir la grasa en la sangre. Lo que te sube la grasa mala o el colesterol malo en sangre, ese que luego se pega a las arterias y te mata de un infarto, anótalo allí, es la grasa que se produce como consecuencia de consumir altos niveles de azúcar, de tener altos niveles de insulina, lo que hace que tu hígado empiece a fabricar esa grasa que ahora sí es grasa mala. Entonces, el colesterol que es dañino y que te afecta tu salud cardiovascular no es el colesterol que te comes con los alimentos, sino es el colesterol que se genera como consecuencia de altos niveles de azúcar y altos niveles de insulina en tu sangre. Se tenía que decir y se dijo, punto número 6, reduce el consumo de omega 6, son otras grasas que consideramos malas, que están contenidas principalmente en los alimentos ultraprocesados, en los aceites refinados de semilla, llámese palma, soya, maíz, canola. Todos son inflamatorios cargados en omega 6, elimínalos, bájalos, redúcelos. La margarina porque son grasas trans y el maní porque también tiene mucho omega 6, igual que la margarina y los ultraprocesados. Número 7, para hacerte más flexible metabólicamente hablando, reduce la frecuencia de las comidas, el famoso ayuno intermitente, pasa periodos un poquito más largos sin comer nada que tenga calorías para que tu cuerpo se vea forzado a
utilizar grasa como combustible. Cuando tú todos los días estás comiendo, desde que te paras hasta que te acuestas, te paras con algo, comiendo algo y te acuestas y te comes antes de acostarte, tu cuerpo está todo el día dependiente de carbohidratos, siempre tienes hambre, nunca desarrollas las hormonas, nunca dejas que suban y se establezcan las hormonas de la saciedad, como la leptina, etcétera. Entonces, al tú reducir la frecuencia de las comidas, pasar más tiempo sin comer, pasar 12 horas sin comer nada, 14 horas o 16 horas sin comer nada que tenga calorías, en ese momento tu cuerpo, como ya después de las 10, 11 horas, el cuerpo está funcionando solamente a partir de la grasa, si tú prolongas ese tiempo un poco más allá, tu cuerpo tiene que quemar la grasa para convertirla en energía, y cuando el cuerpo se hace eficiente utilizando tu grasa acumulada para usarla como combustible, empiezas a adquirir flexibilidad metabólica y ahora eres libre de los carbohidratos, obviamente poco a poco. Número 8, desayuna bajo en carbohidratos, alto en proteínas y en grasa. Aquí les voy a dar un tip importante. Si tú quieres cumplir con esto y no quieres cargar tu batido de carbohidratos para hacerte más flexible metabólicamente, evita agregarle azúcar a tu batido. Yo no le agrego azúcar, sí, pero le pones avena, le pones frutas que tienen azúcar. Entonces le estás poniendo más azúcar de la que debería tener. El batido, como fue diseñado para tomarse 2 cucharadas de la Fórmula 1 con 9 gramos de azúcar, o una cucharada de la PDM que tiene 5 gramos de azúcar por cada medida, por cada 2 medidas. Sí, si tú te estás tomando, por ejemplo, dos del batido, 2 de la proteína, estás consumiendo alrededor de unos 14, 15 gramos de azúcar. ¿Sí? O sea, como la cantidad total, por ejemplo, en mi caso son 60 gramos, yo ya estoy contando mis 2 batidos, cada uno con 15 gramos de azúcar, ya tengo ahí 30 gramos. O sea que todavía me queda un bono de otros 30 gramos para comer durante el día, que trato de obtenerlo. O sea, obviamente consumo carbohidratos fibrosos en vegetales, etcétera, pero siempre tengo allí un pequeño bono de unos 20, 30 gramos más para completar los 60 gramos. No completarlos, porque no trato de completarlos, no es mi objetivo, sino que todavía los pudiera consumir sin manteniendo todavía una flexibilidad metabólica y un metabolismo saludable. Entonces trata de no agregarle demasiado azúcar a tus batidos. Les voy aquí a dar unos conceptos, le pueden tomar una foto de esto para que entiendan esto, porque esto está en el mercado, en la tendencia, en la información, y entender qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros, por ejemplo, cuando recomendamos un programa de Herbalife, 2 batidos y una comida, lo que estamos haciendo es una restricción calórica con una dieta baja en carbohidratos, una low carb, ¿sí? Porque estamos bajando 2 comidas que antes tenían muchos carbohidratos por un batido que tiene poquito, ¿sí? Ahora, ¿qué se considera en esta clasificación que te voy a compartir? Bajo en carbohidratos extremo, ¿sí? Lo más bajo en carbohidratos de una dieta se llama la famosa dieta cetogénica o la dieta keto, que es consumir menos de 20 gramos de carbohidratos, unos 20, 30 gramos de la cantidad de gramos de proteína de razón a 1,5, etcétera, y el resto consumirlo a partir de grasas. Una dieta low carb moderada, ¿sí? Ya no tan extrema como la keto, sería consumir 20 o 50 gramos. Yo estoy por allí, trato de guiarme por esa, pero siempre tienes la low carb liberal, que es entre 50 y 100 gramos. Estos 3 renglones sería mi recomendación si tú te quieres empezar a ser una persona menos dependiente de carbohidratos, y ya les di las otras estrategias. ¿Cuál es el tema? Que la dieta occidental convencional tiene por encima de 250 gramos. Ya les hice el conteo de una persona que se supone que está comiendo saludablemente. Entonces, en Herbalife nosotros enseñamos que el 30% sean grasas, que el 40% sean carbohidratos y que el 30% proteína. Lo que vamos a hacer en esta jugada es tratar de bajarle un poquito el carbo y subirse a la grasa saludable, manteniendo nuestro consumo proteico y respetando el resto de las recomendaciones para un estilo de vida activo y saludable, como la hidratación, el descanso, el ejercicio y consumir suficientes vitaminas, minerales y fitonutrientes. Estos son unos ejemplos para que vean cómo luciría un plato cetogénico, un plato keto, ¿sí? O sea, un plato que apenas tiene
menos de 20 gramos de carbohidrato, uno moderado y uno liberal. Los tres son saludables, pero en uno tienes un poquito más de carbohidratos sanos y de grasas saludables que los otros. Ahora, otra estrategia, trata de comer, de tener una nutrición densa, o sea, come densos o come alimentos que tengan nutrientes. No comas galleta, no comas pan, o sea, en mi país dice no te embasures con eso. Ese es un concepto que tiene que ver como cuando uno llega a una cena a comer y te llenas de comerte el pan, la cestita de pan y pides más pan. Y cuando te viene la comida grande, ¿verdad? La comida suculenta, ya se te quitó el hambre. O sea, no te embasures con el pan, déjalo para el alimento denso, ¿sí? Eso es un término muy venezolano, pero aplica para lo que queremos hablar aquí. Come alimentos que tengan una densidad nutricional y prefiere alimentos que sean, bueno, ricos en todos esos nutrientes de las mejores fuentes. Cambia los carbohidratos simples por carbohidratos complejos, ya lo hemos dicho de alguna manera, evita lo que es el pan, las arepas y todo esto, y come más vegetales y alimentos, ensaladas, sobre todo de alimentos verdes y coloridos. Trata de comer más de los vegetales que crecen fuera de la tierra y menos de lo que comen, que viven bajo la tierra, y evitar obviamente todo lo que sea hecho con harina, azúcar y todo lo demás. Agrégale fibra a tus alimentos, y una forma muy inteligente de hacerlo es agregarle, por ejemplo, la fibra activa, que le agrega 5 gramos de fibra por cada cucharada, y eso va a hacer que el carbohidrato contenido en ese alimento, incluyendo tu batido, se absorba más lentamente. ¿Sí? Bebe té verde, porque el té verde ayuda a la sensibilidad a la insulina, ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre, tiene las catequinas y los polifenoles. Nosotros tenemos este gran té maravilloso, rico en polifenoles, en epigalocatequina, que ayuda a metabolizar también el azúcar en sangre y a estimular el páncreas para que regule también todo esto. Nosotros tenemos este té que tiene té verde, té negro, flor de Jamaica, flores de malva y semillas de cardamomo, 5 plantas con propiedades muy benéficas. Otro tips importante, porque todo esto tiene que ver con el metabolismo: consume suficientes vitaminas y minerales provenientes de los vegetales, sobre todo de algunas frutas de bajo índice glicémico, pero recuérdate que siempre puedes complementar, para no estar corriendo riesgo, con tus multivitaminas, multiminerales, con tu Cell Activator, con tu Extra Cal, que tiene calcio, magnesio, vitamina D, vitaminas todas importantes para el metabolismo de los azúcares y para regularizar todo esto de lo que hemos venido hablando. Suplementate con ácidos grasos DPA y EPA, los famosos omega 3, que básicamente son el aceite de pescado que nosotros lo consumimos a través del Herbalife Line. Un tips importante para los que tienen Herbalife Line en su país y lo están tomando: tómate tu batido con 3 tabletas de Herbalife Line y estás haciendo un batido proteico, pero también rico en grasa saludable. Un tips gratuito que es: toma sol y ten contacto con la naturaleza diariamente. Toma sol en la forma indicada. El mejor sol es el sol del amanecer, cuando está entre las 6 a las 9 de la mañana. Ese sol, esa claridad directa en tu cuerpo es muy poderosa, te ayuda a un montón de cosas, a restaurar hormonas, a producir vitamina D y también a restaurar hormonas como la melatonina intracelular, muy importante para el resto del metabolismo. Entrar en contacto con la naturaleza, caminar descalzo por la grama, tener la claridad que proyectada a partir de los árboles. Todo eso es muy benéfico para nuestro cuerpo, para nuestra piel, y genera una activación del metabolismo. Y muy importante, duerme bien y respeta los ritmos circadianos. O sea, no comas de noche. Trata de que pasen por lo menos 4 horas entre tu última comida con calorías, incluyendo tu batido, y que te vayas a la cama. La razón es que si tú comes y te acuestas a dormir, así sea un batido, la insulina está alta, porque la proteína también sube la insulina, menos que el azúcar, pero también la sube. Va a subir los niveles de insulina. Y cuando la insulina está alta, entonces no se producen las otras hormonas. ¿Cuáles son las otras hormonas que se deben producir durante la noche y el descanso? Leptina, la hormona de la saciedad, que también hace que se queme grasa. Melatonina, que es una de las hormonas más importantes en poderosa antioxidante. Y la tercera, la hormona de crecimiento. Si la insulina está baja, las otras hormonas no se producen.
¿Por qué? Porque estás comiendo de noche, estás comiendo muy tarde. Un buen consejo para hacerte flexible metabólicamente, trata de que pasen por lo menos 3 a 4 horas de tu comida a que te vayas a dormir y así vas a tener una mejor calidad de sueño que te va a ayudar a restablecer tu ritmo circadiano, que quiere decir que en el día se produzcan las hormonas del día, de la acción, de la actividad, de quemar grasa, de consumir las calorías, y en la noche se produzcan las hormonas del descanso y de la reparación, que son las que te van a ayudar a reparar tu organismo. Y el último punto, ten paciencia porque esto va a tomar algún tiempo. Estos cambios toman tiempo, sé paciente y simplemente ve poco a poco. Estas son algunas de las cosas que tenía para recomendarles el día de hoy. Y bueno, espero que haya sido de utilidad para ustedes la información. Les dejo la sala.